la punta del iceberg y que todo esto se puede destrabar, todo en general, con el tema Ayotzinapa? Fíjate que yo creo que es un caso muy importante, no solamente por lo que significa, por lo emblemático, porque ocurrió en tiempo real, todos lo seguimos, todos recordaremos cómo fueron que por horas y que llegaban los mensajes de los jóvenes y de repente resulta que los habían desaparecido, pero en nuestras propias narices. Y entonces, bueno, este tema fue escalando en un panorama de muchísima violencia, porque incluso lo que sorprendía era el hecho de que este caso, por lo horroroso, atraía tal nivel de reflectores y movilizó de tal manera cuando ya en ese momento y 10 años antes, había una cantidad tan importante de gente desaparecida, desplazada, violentada, que los casos son uno tras de otro y el que me diga. Sin embargo, sí creo yo esto que tú me preguntas, que Ayotzinapa tiene un elemento fundamental, porque de repente se están abriendo muchas de las cosas que, como en el otro tema de la corrupción, que al final es lo mismo, creíamos que era un exceso hasta pensarlas. ¿Cómo te puedes imaginar que la principal persona encargada de llevar a cabo la investigación resulta que es la que lo está encubriendo? O sea, no, podrías especular o decir, bueno, a lo mejor son malos policías o son absurdos o no investigan donde deben investigar. No, en realidad hay una trama para encubrir. Y entonces yo creo que con lo que se investigue y se resuelva de esto que constituye las redes, del complot que hay detrás de redes de corrupción, es una forma de que podría llevarnos a entender cómo se da todo este tema de la violencia criminal desde el propio Estado en todos los casos, ¿sí? Porque una persona que de repente está buscando a un familiar, a un ser querido, y llega a la fiscalía o al Ministerio Público o a donde tenga que llegar, con el policía que tenga que llegar del nivel que tú me digas, y resulta que pues tiene que confiar. Y empieza ahí todo un entramado en el cual no avanzan los casos, se congelan, se empantanan, una agencia no le habla a la otra, y pasan horas valiosas para encontrar a esa persona, y al mismo tiempo resulta que es muy probable que esa autoridad es la que está dándole el pitazo al que fue el que violentó a la persona y que la desapareció, la secuestró o lo que sea. Entonces, si esto suena a película de horror, Vicente, creo que estamos viendo una película de horror. Y Ayotzinapa lo que está mostrando es que esa película de horror puede ser el patrón sobre el que se ha montado toda la impunidad en todos los casos en que en este país no se ha logrado dar con el resultado que las personas esperan, y es encontrar a sus seres queridos, o de hecho, ni siquiera tener que buscarlos porque no tendrían por qué haber desaparecido. Entonces, creo que sí es por eso, además del propio caso, un caso que hay que seguir con mucha cautela, porque puede ser la clave para entender absolutamente cómo se han dado este tipo de casos en su proporción, a lo mejor en el número, pero de la violencia simbólica y efectiva y directa que ha habido contra la población en este país, Vicente. Doctora,